Hola, hoy vamos a hablar sobre el amor propio, sobre el ego y sobre el despertar de conciencia. Vamos a ver cómo se unen eh, estas tres cosas. Hablamos de que tenemos que querernos mucho, de que tenemos que tener una autoestima alta y a veces se confunde un poco la autoestima alta con un ego muy resaltado o no tan resaltado. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde termina uno y dónde empieza el otro? Vamos a ver. Todo empezó cuando nosotros éramos chicos. Y acá no vamos a buscar culpables, no vamos a culpar ni a la familia, ni a nuestros padres, ni a la escuela, ni a la vida que nos tocó vivir. Acá lo vamos a ver como que nosotros somos los observadores de una película, nuestra propia película. Cuando éramos chicos, a la mayoría, por lo menos los de mi generación, nos enseñaron que todo lo mejor que teníamos eran para los demás. Y eso resaltaba mucho cuando venían visitas a casa. ¿Qué pasaba con las visitas? Siempre, primero, las cosas para los demás, nuestras necesidades a lo último. Venían visitas y ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que prestar nuestras cosas, porque si no éramos egoístas, y no estaba bien ser egoístas. Teníamos que prestar nuestras cosas. Pónganse acá, estas hojas yo las preciso. Teníamos que prestar nuestras cosas, aunque rompieran nuestros juguetes. Por ejemplo, en casa teníamos un hermoso mantel, teníamos unos hermosos platos, teníamos unos hermosos cubiertos que no los podíamos poner para el uso diario. Venga, no, ¿cuándo se ponía? Se ponía cuando venían visitas. No, eso guárdalo para cuando venga gente. Como que nosotros no éramos gente. Lo mejor para los demás. Y teníamos que prestar nosotros los juguetes, nuestras cosas, hasta inclusive nuestras camas a veces. Y no se podía pedir. Los chicos no podían pedir, los chicos no podían exigir atención, porque era, si tratábamos de exigir un poco de atención, por ejemplo, la atención que todo chico pide, mamá, papá, mira qué bien que lo hago, o mira qué bien que me sale esto, o mira lo que aprendí, era de mala educación, porque estaban los grandes. Entonces nos teníamos que callar la boca y no decir nada. ¿Por qué? Porque era de mala educación. Y se minimizaban nuestras cosas. ¿Cómo se minimizaban? Diciendo, son pavadas, son cosas de chicos. También se nos enseñó a callar, a hacer silencio. Y así nos íbamos a dormir mal, por supuesto, porque nos íbamos a dormir con culpa, porque nos habíamos portado mal, por no ser como nuestros mayores querían que fuéramos, por sentir que fuimos egoístas y que eso no estaba bien. Todas estas cosas nos llevó poquito a poco a desconectarnos de nosotros mismos. Y como el ser humano tiene la necesidad de pertenecer a un grupo, de integrarse, de ser aceptado, de recibir amor, fuimos nosotros quienes nos alejamos de nosotros mismos
siendo muy chiquitos, muy pequeños, sintiéndonos totalmente vulnerables, con una autoestima rota, pisoteada. Y comenzamos a formar una personalidad diferente a la nuestra verdadera, a la de nuestro verdadero ser. Nos hicimos una personalidad que encajara en el clan familiar. Y después esa misma personalidad se fue moldeando y comenzó a encajar en la escuela y en la sociedad. Entonces ahí apareció el ego. Desde nuestra tierna infancia. El ego creó una personalidad y nos puso distintas máscaras para protegernos. Y con los años, con el correr de los años, también protegerse el mismo ego. Ahora vamos a ver cómo. Ese ego no es nada más ni nada menos que un mecanismo de defensa, porque el resto de las personas, inclusive nuestra familia, no nos podían ver realmente como nosotros éramos. Entonces, de esa forma, nadie se podía burlar de nosotros, nadie nos podía lastimar y nos sentíamos protegidos contra el dolor. Estábamos protegidos del exterior. Durante nuestra infancia y durante nuestra adolescencia, el ego se fue formando. Nos ayudó a crear una identidad diferente a la nuestra. Hizo un conjunto de máscaras para que podamos sobrevivir de la mejor manera posible en esta sociedad que nos tocó vivir. Una sociedad que te dice cómo te tenés que vestir, cómo tenés que vivir. Una sociedad que te dice que tenés que cumplir los mandatos, que tenés que tener un buen trabajo que te dé estatus. No importa si en tu trabajo te humillan, te esclavizan o te hace sentir miserable. Mientras tengas un buen trabajo que te dé estatus, a la sociedad le encanta. Una sociedad que también te dice qué religión tenés que tener. Una sociedad que también te dice a quién tenés que votar. Una sociedad que te dice que te tenés que comprar una casa. Una sociedad que te dice que si sos hombre, te tenés que casar con una mujer y tener un hijo. Y si sos mujer, te tenés que casar con un hombre, tener un hijo, ser una excelente ama de casa. Y si sos profesional, mucho mejor. Es una sociedad que te da una información cada día en los medios. Una sociedad que te llena de miedo y se van metiendo en tu cabeza, diciéndote qué comer, diciéndote qué tomar, diciéndote que te tenés que ir de vacaciones todos los años, porque te tenés que ir de vacaciones. Es absolutamente obligatorio. Te dice también qué marcas tenés que consumir. Te dice que tenés que actuar normal. Te dice que tenés que mirar toda la información cuando recién te levantás, porque vos imaginate, te levantaste, no viste las informaciones del día y te encontrás con alguien que te dice, hey, ¿te enteraste de esto? No, ¿de qué? Che, pero que vos vivís adentro de un subte. Entonces, para que no nos digan eso, nos desayunamos todo lo que la sociedad te está infundiendo por dentro.
¿Y qué pasa si con todo eso después no podés dormir? No te hagas problema, porque hay pastillas para dormir. Aunque tengas 25 años, todo el mundo lo hace. Ese es el mundo con esas reglas en donde nuestro ego es el protagonista. Y que durante años, a ese ego, durante muchos años, nosotros le creímos. Y es esa creencia la causa de la mayoría de los problemas personales que tenemos. De hecho, nuestro ego se construyó para proteger a ese ser real, a ese ser puro que sos. Libre de máscaras, ese ser libre de personajes, porque cuando éramos chicos, nuestro ser real, no fue reconocido, ni siquiera fue aceptado por nuestros seres más queridos. Y a partir de ahí, el ego, ¿qué hizo? Tomó las riendas de nuestra vida. Nos protegió. Es esa parte de nosotros, cuando éramos chicos y adolescentes también, y por qué no en la edad adulta, que necesitaba aprobación, de decir, sí, eso está bueno, qué bien. Necesitaba que nos vean, que valoren nuestros logros. Es esa parte nuestra, de nuestro ser, que necesitaba que lo amen. Con el pasar de los años, nos olvidamos de nosotros, o sea, de nuestro ser interior. Nos olvidamos. Nos olvidamos cómo éramos, nos olvidamos cómo sentíamos. Llegamos a creer que nosotros somos esa imagen construida por nuestro ego, y esa imagen se estaba alimentando durante años y años de todo lo que pasaba afuera, de todo lo que pasaba en la calle, de todo lo que nos mostraban en los medios. Pero llega un punto en nuestra vida en que los problemas nos agobian. Llega un punto en que no encontramos placer en nada. Llega un punto en que no nos sentimos felices. Nos sentimos vacíos por dentro. Buscamos satisfacción por ahí, algo nuevo, y que te puede durar un mes. Y ya está. Estás atrás otra vez buscando satisfacción de vuelta en otra cosa. Y llega un momento en que no encontrás satisfacción en nada porque todo es vacío. Todo es vacío. Miramos hacia atrás y vemos que vivimos una vida que no queríamos vivir. No era esa la vida que nosotros soñábamos o que queríamos para nosotros mismos. Y lo peor de todo es que nos damos cuenta que nosotros tampoco somos la persona que queríamos ser. O sea, no somos la persona que éramos realmente por dentro. Somos algo construido. Y ahí comienzan las preguntas. Esas preguntas internas. ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Qué busco? ¿Por qué todo lo que encuentro es nada? Todo es vacío. Cuando te haces
estas preguntas es porque estás en un despertar de conciencia. Tu verdadero ser, el que está escondido, tu ser interior, ese ser que está tapado por el ego, está gritándote que quiere salir. Ese ser que con los años dejamos de escuchar, ese ser que dejamos de sentir. A partir de ese momento que tomamos conciencia de que no somos eso, que somos otra cosa, empezamos a tomar conciencia de quiénes somos. Es cuando comienza el camino de conectarnos con nosotros, de ver y conectar con nuestro niño interior. ¿Por qué con nuestro niño interior? Porque nuestro niño interior fue el lastimado. El niño fue el que creó al ego. Y ese niño es el ser en estado más puro que sos vos. Por eso buscamos conectar con el niño interior. Y comenzamos a verlo tal cual era. Entonces lo aceptamos, lo abrazamos con mucho amor, porque lo reconocemos. Y pasamos más tiempo en silencio, escuchando lo que nuestro verdadero ser, nuestro ser, tiene para decirnos. Y aparece una gran necesidad, que es la necesidad de recordar. Y recordamos toda nuestra vida. La recordamos sin tapujos. La recordamos con todos nuestros errores. Inclusive, podemos llegar a recordar cosas que nos dan vergüenza. Pero es la realidad. Y como nos reconocemos, como somos en ese momento, nos damos cuenta ahí que afuera no hay nada. No podemos obtener nada de afuera. Que solamente nos necesitamos a nosotros mismos. Que en nosotros mismos está la aprobación que nosotros siempre buscamos. La tenemos nosotros, dentro nuestro. Que dentro nuestro está la valoración. Que dentro nuestro está la capacidad de perdón, de perdonar al resto y de perdonarnos a nosotros, porque seguramente algún daño nos causamos nosotros mismos. Entonces comenzamos a entendernos, comenzamos a querernos y comenzamos a aceptarnos. Y ahí comienza nuestro amor propio, nuestra autovaloración, nuestra autoestima. Ya sabemos cómo apareció el ego en nuestra vida. Nosotros, inconscientemente, muy chiquitos, vulnerables, lastimados, rotos, le entregamos toda nuestra vida al ego. Ahora, si el ego tomó absolutamente toda tu vida, va a ser difícil que lo puedas reconocer al ego. De todas formas te digo, quitarlo de tu vida al ego es una tarea muy, pero muy difícil y es una tarea que te lleva muchos años. Y de todas formas no se logra quitarlo del todo. Tenés que ser un ser muy, pero muy iluminado para que eso suceda. Vamos a ver, a poder identificar al ego. ¿Cómo es? Este ego que yo voy a identificar es un ego muy exagerado. Y no tanto. Mientras tanto,
nos vamos a convertir en observadores y en domadores. Este ego necesita la aprobación de todos. Si esta persona con mucho ego compra algo, lo que sea, necesita que todos le digan qué bueno que está. Sí, qué bien que lo hiciste. Sí, te felicito, no te equivocaste. Esta persona cree que el amor, la belleza y la armonía está afuera, está en el exterior, no en el interior. Busca satisfacer todas esas cosas con todo lo que es externo. Esta persona está siempre en papel de víctima. Siempre es víctima el ego, siempre. Se victimiza por todo. No le vayas a decir nada porque se pone en víctima o se enoja. Pero estamos hablando de víctima. Esta persona interiormente está llena de miedo. Tiene miedo de verdad, tiene miedo y sufre. Tiene miedo y tiene culpa. No descansa, no está bien. No está bien. Tiene miedo de enfermarse, tiene miedo de morirse, tiene mucho miedo. Tiene miedo, inclusive tiene miedo al exterior. Esta persona por sí misma tiene una admiración exagerada. Se admira su cuerpo, admira su estatus, admira todo de sí mismo. Es una persona que siempre busca llamar la atención. ¿Y cómo llama la atención? Elevando su voz. Cuando eleva la voz, ¿qué hace? Todo el mundo se da vuelta y mira. Le encanta ser el centro. Entonces siempre, fíjate, siempre va a elevar la voz para que todos lo escuchen. Esta persona pasa por encima de otras personas. Pasa por arriba. No le importa. Primero él, siempre él y después él. Tiene mucho interés en recibir. Le encanta recibir. ¿Y qué pasa cuando no recibe? Sufre. Esta persona no acepta críticas. No soporta que lo critiquen. Se enoja mucho y te dice, no es así, estás equivocado. No acepta ninguna crítica de ninguna índole. No empatiza con nadie. Si le estás hablando, le estás contando el drama de tu vida, o le estás pidiendo ayuda, más vale hablar con la pared, que es mejor. Esta persona cree que todos los valores que tiene son los únicos que importan y que tiene razón en todo. Que sus valores están en sus creencias, que están en sus pensamientos, en su accionar, en sus emociones. Es lo único real, lo que piensa, lo que siente. Son personas que cierran su mente, no escuchan otra cosa. Si vos le querés hablar de algo que leíste, algo revolucionario o lo que sea, va a cerrar su mente y te va a decir, no, las cosas son como yo te digo que son. No aprenden de los errores. Cometen un error y para darte el gusto te dicen, bueno, sí, voy a tratar de no hacerlo más. Y lo sigue haciendo, al mes y medio, lo va a volver a hacer. Pero ojo, cooperan. Son personas que cooperan y vos decís, pero es una persona que le gusta cooperar. Ojo al piojo. Porque son personas que cooperan con vos, pero si tienen un beneficio para sí mismos.
O sea, no van a dar puntadas sin hilo. Y son personas que desvalorizan a otras personas. No que las critican, es diferente, las desvalorizan. Y las desvalorizan adelante de cualquiera. Si es en público, mejor. Bueno, acá identificamos al ego. Ahora vamos a identificar a una persona con una autoestima alta, con su amor propio, para poder encontrar la diferencia. Estas personas son personas responsables. No culpan a otras personas sobre sus cosas. Ellos toman la responsabilidad de su propia vida, la responsabilidad de sus acciones. Desde el perdón, toman la responsabilidad desde la comprensión y desde el tomar de conciencia. Son personas conscientes de sus virtudes y de sus defectos. Los reconocen. Reconocen sus virtudes y reconocen sus defectos. Y tratan de limar un poquito. Son personas que se preocupan por sí mismas. Y también se preocupan por los demás. Escuchan a los demás. Son personas que ayudan. Sus necesidades no están por encima de los demás. Pero también se priorizan sus necesidades. No como en el pasado, como los niñitos que fuimos en el pasado, que nuestras necesidades las dejábamos para lo último. No. Y ahora les explico por qué la diferencia. Son personas que ayudan a otras, pero de una forma consciente. O sea, si ellos tienen, ayudan y dan, porque saben perfectamente que uno no puede dar lo que no tiene, porque cuando uno da lo que no tiene, ¿qué pasa? Lo está dando ¿desde qué lugar? Desde el dolor. Ponen, como les dije antes, en prioridad sus necesidades y no exigen nada. O sea, ellos ponen sus necesidades como prioridad, pero no te están exigiendo a vos cosas para que ellos puedan tener la prioridad en sus necesidades. No lo exigen. Si necesitan ayuda, la van a pedir, pero solamente si la necesitan. Tienen mucha capacidad para ver más allá de creencias, de pensamientos. Son personas que escuchan, son personas que tienen mente abierta y personas que respetan las creencias, pensamientos y opiniones de las demás personas. Porque saben de que nadie es el dueño de la razón. Y son personas que aceptan críticas. Aceptan críticas constructivas y saben diferenciar cuando una crítica es constructiva y cuando una crítica es destructiva. La diferencia entre el ego y el amor propio o la autoestima está clara. Entonces, ¿debemos deshacernos completamente del ego? La ventaja de saber, de conocer tu ego, porque lo conoces, es que podés observarlo y te vas a dar cuenta cuando es tu ego o cuando es tu ser real el que está actuando. Lo bueno
es que podés mantenerte en vos. Por eso dije que nos vamos a convertir en observadores y en domadores, porque tenemos que domar ese ego. Entonces, con ese ego que todos tenemos, domándolo, nos va a ayudar otra vez nos va a ayudar a saber cuándo tenemos que camuflarnos para jugar el juego que la sociedad te impone. Pero nunca dejes de ser vos mismo. Siempre tu ser interior. Solo que a veces hace falta camuflarse. Bueno, espero haberme expresado de una manera clara y nos encontramos prontito.